Hola, buenas noches. El día de hoy en nuestra clase vamos a hablar de las barreras en la comunicación, pero más que hablar de las barreras, lo que nos interesa ver y analizar es cómo evitar estas barreras. Tú ya viste en el tema pasado cuáles barreras existen y sobre todo cuáles identificas en ti. Como un breve repaso diremos que son los ruidos, cuando nos interrumpen, que no tengamos el mismo lenguaje, que transmitamos información de más o de menos o no seamos capaces de captarla por ese dominio del lenguaje que tenemos. Cuando generalizamos, cuando le decimos, pues eso, aquello, haz esto, sin decir exactamente a qué nos estamos refiriendo. Los prejuicios que nos hacen que señalemos a una persona con solo verla. eh, Esto regularmente es poco objetivo y no nos lleva a ningún o una buena comunicación con esa persona. Que tengamos alguna motivación que tiene algo que ver con el prejuicio, que digamos, no, ya no le voy a hablar porque no me gusta la ropa que use. Las convenciones, las normas, las costumbres, no querer hablar con extraños, que ahora está tan prohibido. Eh, Decir, no, pues es alguien mayor y tampoco. La percepción que tengamos de los hechos y también nos prejuiciemos, la distorsión, cuando transgiversamos la realidad o cuando en automático por ser alguien de autoridad o por ser un compañero ya no lo tomamos en serio, eliminamos, excluimos a esa parte. Y cuando le atribuimos a esa persona defectos o nuestro estado de ánimo no nos permite comunicarnos. Cuando damos algo por hecho, que son suposiciones, o cuando tenemos una actitud defensiva o de ataque ante la plática que estamos tratando de tener. Entonces, bueno, pues cada quien se conoce y sabe cuáles identifica en su propia persona, pero vamos a ver ahora 10 herramientas para eliminar las barreras de la comunicación y piensa en cómo las puedes aplicar. Recuerda que es la pregunta que vas a contestar el día de hoy. La primera se refiere a que escojamos el momento y el lugar apropiado para comunicarnos. Imagínense qué padre poder ir a un cafecito, tomarse el café y platicar con la persona, en lugar de hacerlo cuando estás alterado o en un grupo o cuando estás enojado o cuando hay muchas personas y no puedes hablar bien con la persona con la cual quieres platicar. Entonces, la primera es escoger momento y lugar apropiado para comunicarse. La segunda es establecer un buen rapport. ¿Qué es eso de rapport? Es generar sintonía, conexión, es establecer un clima de confianza, afecto, simpatía, usar un buen tono de voz, no gritar, no hablar como si uno supiera todo. Y eso va a hacer que la otra persona se sienta a gusto contigo y eso permite establecer un buen rapport y por lo tanto una buena comunicación. La tercera herramienta de la que disponemos es empatizar o empatía. No lo entendamos como ponerse en los zapatos del otro porque eso no es cierto. Es tratar de comprender cuáles son las necesidades, preocupaciones y motivaciones de aquella persona que es tu receptor. Si tú piensas en el nivel educativo de la persona que está hablando contigo, si piensas en sus gustos, si piensas en lo que le llama la atención, vas a poder establecer un buen mensaje y lo vas a poder adaptar. Entonces, la tercera es la empatía. La cuarta es que tu comunicación verbal y la no verbal sea congruente. Eh, Pensemos que las personas dicen más a través del lenguaje corporal, de sus expresiones faciales, las posturas, el contacto visual y el tono de voz.
Una recomendación muy importante es mantener el contacto visual con la persona. Un tono de voz agradable, pero pues no es lo mismo si le dices, sí, claro, o sí, claro, o ajá, sí, claro. Ya sabe que perfectamente que le estás dando el avión, dijiste lo mismo, pero con diferente actitud cada vez. Entonces, la cuarta es que tu comunicación verbal y no verbal sean congruentes. La quinta herramienta se llama feedback o en español, en buen español, es retroalimentación. Es la información que nos va a dar de vuelta nuestro receptor, pero para que nos ayude a comprender si el mensaje que decimos lo entendió correctamente. Este es un ejercicio muy bueno que luego recomiendan en terapia de repite lo que te dije a ver si estamos hablando lo mismo. A veces como que uno dice, ay, qué flojera, pero es un ejercicio bueno que vale la pena hacer de vez en cuando, sobre todo cuando estás tratando de establecer una buena comunicación. Entonces es el feedback o retroalimentación, que es repetir, pedirle a la persona que nos explique lo que ella entendió de lo que le dijimos. O si tú eres el receptor y como que no tienes muy claro el mensaje, es un buen ejercicio también decirle, a ver, yo te voy a decir lo que entendí que tú me dijiste para ver si estamos hablando de lo mismo. La sexta es la escucha activa. Y aquí tenemos un checklist muy bueno. Es una cualidad importante el escuchar activamente. Es librarnos de prejuicios, no estar juzgando a la persona que estamos escuchando, hacer las preguntas apropiadas, pero este checklist o esta lista para checar la escucha activa es buena. Una es, fíjate si estás manteniendo el contacto visual. Sonríele a la persona. Ten una postura corporal receptiva. Si tú te cruzas de manos, pues ya en automático le estás diciendo, no quiero saber nada de ti. Es mejor tener las manos abiertas y estar hacia adelante hacia la persona. Fíjense cuando a alguien les gusta, ¿cómo te das cuenta? Porque se inclina hacia ti. Mantén la atención, no estés pensando desde ahorita qué le vas a responder. Escúchalo primero y ya después piensa tu respuesta, que siempre lo hacemos en automático. Él te está contando, fíjate que ayer, y tú dices, ¿qué hice yo ayer? Ah, sí, yo también, sí, no hice la tarea. No, sí, sí estuve un rato en la computadora. Ya lo perdiste, no lo escuchaste. Emite palabras de refuerzo. Lo que veíamos hace rato del feedback, parafrasear o repetir el mensaje y hacer preguntas alusivas al tema que está haciendo. La séptima herramienta que tenemos para una buena comunicación es estar alerta a las posibles diferencias en la percepción y tratar de expresarlas de distinta forma hasta que tener claro que lo entendieron. Es decir, hay que conocer cómo se siente el otro, cuáles son sus hábitos, qué actitud está teniendo ante lo que le estoy diciendo, cuál es su historia de vida, sus experiencias, es inseguro, es seguro, eh, no me está viendo o sí me está viendo. Entonces, debes estar muy atento a la persona con la cual estás hablando. La octava es tomarte el tiempo necesario para conocer bien a tu receptor antes de emitir un comentario o de catalogarla. Así no perderíamos la oportunidad de tener buenas amistades. Y en un grupo igual, conoce a todos y poco a poco ve haciendo tus elecciones. La novena es preguntar directamente a la persona implicada si tiene dudas en relación a lo que le estás diciendo o con lo que decían, hacer preguntas referentes, activas, para no partir de un supuesto de que ya entendiste. Y la última herramienta para evitar
Las barreras de comunicación es pues disfrutar la compañía de la persona, disfrutar tu estancia en el grupo y eso te hará que seas un muy buen emisor y receptor. Muchas gracias por tu atención.